Bueno, bienvenidos, tampoco me falta mucho el micrófono, bienvenidos todos y todas a este acto con el que se quiere rendir homenaje a quienes sufrieron la represión del franquismo y concretamente Ángel Organero nos explicará la tortura que sufrieron con los trabajos forzados, bueno, en este caso lo que él está explicando son hombres que han sido llamados de plazo, soldados que estuvieron luchando con la República. Aunque no era algo que no era el objetivo de este acto, pero también quiero hacer un homenaje por lo inesperado de la marcha de nuestra compañera Cristina Plaza, que participó en la preparación de este acto y se ha comprometido siempre con el trabajo de la recuperación de la memoria, y a nivel personal y como coordinadora de la Comisión de Memoria Libertaria quiero hacer un recuerdo para ella. Vamos a entrar de lleno ya en el motivo de la presentación que estamos haciendo de este libro, de Batallón de Pico y Pala, Cautivos Toledanos en Navarra. Es una concreción sobre uno de los efectos o de la represión que se efectuó por parte del franquismo, concreto en los datos que se han obtenido sobre los toledanos que estuvieron trabajando en la carretera de Lesa-Caullazo. Con este trabajo, Ángel nos demuestra una de las represiones que son más dolorosas, ha sido muy dolorosa por todos los efectos que tiene, y que además es muy desconocida. Ha sido sometida al olvido y prácticamente la sociedad española desconoce todo lo que sufrió estas personas y todo lo que hicieron estas personas durante sus periodos. Los trabajos que llevaron a cabo los presos del franquismo son innumerables, y prácticamente casi todas las grandes obras públicas que se hicieron durante la guerra y los años posteriores a la guerra fueron realizados con trabajo de presos, con trabajos forzados, tanto en batallones disciplinarios de soldados trabajadores como de presos que estaban en campos de concentración. En este caso, el libro que nos presenta Ángel habla específicamente del trabajo en la creación de la carretera, en la construcción de la carretera, pero los trabajos que hicieron fueron canales, pantanos, carreteras, vías férreas, incluso restauración de edificios, instalaciones del ejército, de la iglesia, de ayuntamientos, etc. Prácticamente casi toda la mano de obra que se estaba utilizando durante todo ese periodo de años, que incluso llegó a extenderse hasta casi los años 70, era con trabajos forzados, trabajos de esclavos, con unas condiciones que, como nos explica, son unas condiciones de esclavitud, unas condiciones de paupérrimas, sin salud laboral, sin ninguna seguridad, sin higiene. Una situación, pues, como se describe en el libro, la que es de sufrimiento, no solamente para las personas que lo padecen, sino incluso también para sus familias. Empresas que han hecho uso de los trabajos forzados, que pedían al régimen la colaboración o el uso de estas personas, pues son innumerables, pero prácticamente podemos encontrar a las grandes de ahora. Todas las constructoras tienen su referente en una antigua empresa familiar más pequeña que empezó a hacer uso de los trabajadores de forma pidiéndoselo a través de la redención de penas, a través de los batallones disciplinarios de trabajadores, pero lo que se puede decir, un trabajo esclavo, porque estas personas estaban trabajando sin recibir nada a cambio y con unas condiciones, como estaba diciendo antes, penosas. En este caso, él nos explica en el libro
y a mí me ha servido de mucho el libro de Ángel, porque no terminaba de entender la diferencia entre los batallones de trabajadores, los batallones disciplinarios de soldados trabajadores y los campos de concentración de presos. Cómo era esa diferenciación y la estructura que mantenía el régimen franquista. Nosotros, por ejemplo, conocíamos a través de los compañeros de Andalucía el canal de los presos, cómo se había construido, que estos eran colonias disciplinarias, pero eran de presos. En este caso nos habla de la construcción de la carretera con soldados que son llamados en reemplazo, pero son utilizados no para temas del ejército, sino para la construcción de carreteras o fortificaciones, que es lo que ellos más o menos justifican, para la defensa del país. El único delito que habían cometido todas estas personas, tanto los que trabajan en campos de concentración como los soldados, simplemente es haber estado en el lado republicano, estar afiliado a un partido, a algún sindicato, etcétera, el no haber sido no estar afecto y no ser seguidor del régimen franquista. En la mayoría de los casos no han pasado ni por juicios, no hay ningún tipo de condena, pero aún así son sometidos a estos trabajos de forma forzada. ¿Y cuál es el objetivo que tiene el régimen franquista con estos trabajos? Pues en primer lugar es como una forma ellos lo llaman, de remediar ese delito que han tenido de no seguirles y no ser seguidores de la causa franquista, y por lo tanto que ellos puedan mejorar a nivel moral y poder limpiar su pena por no haber seguido al régimen franquista. Lo que se les denominaba los desafectos. Es una también de lo que explica Ángel en el libro, que ese es el delito de muchos de los casos de los que acuden o son llamados al batallón disciplinario de soldados trabajadores. Pero hay otro motivo y otra motivación importante, que es más, sobre todo, como un mayor delito por parte del régimen franquista, que es el provecho económico que obtiene de estas personas. Porque con la excusa de que para poderles mantener necesitan retenerles el dinero que supuestamente la empresa está dando por ese trabajo que están realizando, estas personas trabajan sin recibir remuneración a cambio y están obteniendo por parte de las instituciones franquistas que crearon el patronato de redención de penas, por ejemplo, por el trabajo, en el que hacen una gestión como si fueran las ETTs de hoy, y hace la gestión con las empresas para darle los trabajos y darle los trabajadores. Y al final acaba sacando un rendimiento económico importante, tanto el régimen franquista como las empresas que hacen uso de los trabajadores. Y qué no decir de, además, el ejército que está vigilando a los presos, a los soldados trabajadores, que siempre al final acaban escamoteando la comida de los trabajadores para hacer el extraperlo y sacarse su beneficio, etc. También la siguiente, por lo que considero que además este tipo de tortura a la que se someten a los trabajadores es la que supone también para la propia familia, porque como en este caso que estudia Ángel, les trasladan desde Toledo hasta Navarra y por lo tanto la familia se queda en el pueblo o se tiene que trasladar a seguir al familiar, al padre, al hermano, etcétera, al marido, para poder estar cerca de él y poderle ver y poderle ayudar, porque la diferencia en muchos casos de la vida o la muerte de estas personas era el disponer de ayuda externa para poder comer, porque se les escamoteaba todo. Entonces, si conseguían que alguien les pasara alimento, podían conseguir soportar las labores de trabajo tan duro y con las condiciones en las que se encuentran.
pues entender además, o sea, que te sacan de tu propio hábito ambiental, y como en el documental Desafectos, gente de la Andalucía que no hace frío, etcétera, estar metidos en el Pirineo y sufrir las nevadas que no habían visto nevar en su vida, y con la ropa que tienen habitualmente, por lo tanto no tienes protección. Y ya para finalizar, bueno, no te he presentado, te presentas tú, me he puesto y ya nos presentas tú con el inicio de tu investigación. Quería agradecerte por hacer este trabajo, porque nosotros que nos personamos en la querella argentina, utilizando el trabajo de estos compañeros del Canal de los Presos, considerando además que es un delito del franquismo que es muy desconocido, y esto nos refrenda y hasta nos da mayor peso documental para poder seguir luchando porque se reconozca a estos presos y soldados trabajadores que estuvieron haciendo unas tareas inmensas en la reconstrucción después de la guerra, que no ha sido reconocido, no han sido indemnizados, que han sido completamente olvidados, y como nos transmite en los testimonios que has tomado de familiares, porque nos tenemos que dar cuenta que estas personas prácticamente, yo creo que deben de quedar 2 o 3 vivos, porque hace ya más de 70 años que pasó esto. Entonces estas personas ya no nos pueden decir lo que pasó, tiene que ser sus familiares, y como nos dice Ángel en el libro, hay muchas familias que no quieren hablar de ello, quieren olvidarlo, no quieren que se sepa, y es sobre lo que tenemos que luchar, que hay que sacarlo del olvido, hay que darlo a conocer, y que se les pueda homenajear, ya que no fue en vida, al menos ya una vez fallecidos, que se ha reconocido el esfuerzo que estuvieron haciendo, obligados o no, pero el esfuerzo que estuvieron haciendo, porque al final hicieron muchas obras que fueron para beneficio de la sociedad. Pues, como te decía, te presentas sobre la intención de hacer este trabajo, y te repito las gracias por haber hecho este esfuerzo de sacar adelante esta investigación. Pues después de esta buena introducción de mi compañera sobre la temática de los trabajos forzados durante el franquismo, voy a comenzar a explicar un poco en qué consiste mi investigación y cómo empezó. Comenzó hace unos años como un trabajo de fin de máster que poco a poco ha ido creciendo y complementándose para acabar dando forma a este libro, que voy a pasar a explicar por encima a continuación. El libro profundiza mucho más que esta presentación y narra concretamente la experiencia de los prisioneros toledanos que estuvieron haciendo una carretera en el Pirineo Navarro, y sirve como ejemplo para comprender la importancia de esos trabajos forzados para el franquismo y los sufrimientos que tuvieron que pasar. En este mapa podemos ver dónde está localizada la carretera, que es la que va desde la localidad navarra de Lesaca hasta la localidad de Oiarzun, en Guipúzcoa, pasando por el collado de Aritxulegi, donde además hay construido un túnel que veremos a continuación lo duro que fue realizarlo, y está la zona montañosa de Ayacoarria o Peñas de Ata. Aquí podemos ver una foto de la carretera en la actualidad que sigue en uso, y también recibe mucho turismo de montaña y cicloturismo. Pero ¿por qué el franquismo decidió construir estas carreteras con mano de obra forzada en la posguerra? La principal motivación fue la realización del plan de defensa de los Pirineos Occidentales por parte del Estado franquista de cara a defender la frontera española con la francesa. La frontera francesa la podemos ver delimitada en amarillo, y se pretendía evitar una difusión de la Segunda Guerra Mundial de Francia a España, la huida de refugiados desde España a Francia o la entrada de guerrilleros antifascistas. Todo ello provocó que se construyeran numerosas carreteras, trincheras y búnkeres, entre las cuales la carretera entre Lesaca y Oiarzun es una de las más destacadas debido a su gran longitud, ya que contaba con casi 18 kilómetros de distancia, siendo la más larga de entre todas las planificadas. Aquí podemos ver planos de esta carretera. Arriba, la del tramo entre la localidad de Lesaca y el collado de Aritxulegi,
Y en la parte de abajo, el tramo que va entre el collado de Arichulegui y Oyarzún, bueno, concretamente un barrio de Oyarzún que es el Goyen. Pero esta carretera no solo fue importante por su longitud, sino también por el gran número de prisioneros que se emplearon en su construcción. Es también la que más prisioneros empleó, entre 4.000 y 5.000 de numerosos orígenes de la península, destacando sobre todo los de la provincia de Toledo, que fueron 467, seguido de Badajoz y Madrid. De ahí también que se haya decidido investigar concretamente la provincia de Toledo como zona de origen de prisioneros para el estudio de esta carretera. ¿Y estos prisioneros dónde estuvieron encuadrados? Para explicar un poco, como ha dicho antes mi compañera, la diferencia entre los batallones de trabajadores y los batallones disciplinarios, nos puede servir este gráfico, ya que entre 1937 y 1940 a mediados, la mano de obra forzada se empleaba en batallones de trabajadores. Y a finales de 1939 se constituyeron los batallones disciplinarios de soldados trabajadores con la orden del 20 de diciembre y la mayoría de los prisioneros toledanos que trabajaron en la carretera de Lesaca estaban encuadrados con ellos, los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Su importancia la podemos ver sobre todo en los años 1941 y 1942, cuando ya no había guerra civil ni había prisioneros de guerra, pero sin embargo el número de prisioneros utilizados por el franquismo era prácticamente el doble que el de presos de las cárceles. ¿Y cuáles eran los prisioneros que iban destinados a los batallones disciplinarios? Los mozos de los reemplazos entre 1936 y 1941 que habían realizado el servicio militar por la República. Y eran clasificados los ayuntamientos en base a varias clasificaciones que explicaré a continuación y enviados a hacer trabajos forzados tanto al Pirineo de Navarra como a otras zonas de la península. Esta imagen me sirve para explicar esto mismo, ya que en todos los ayuntamientos de España se realizaron reclasificaciones de todos estos reemplazos, concretamente para el caso de Lesaca de 1936, y se clasificaron los mozos según distintas clasificaciones. Podían ser adictos o favorables al régimen, desafectos o contrarios al régimen, encartados, que eran procesados por algún delito, indiferentes. Los que eran clasificados como desafectos eran los enviados al Pirineo de Navarra. Por ejemplo, en este caso es lo que sucede en una localidad toledana, la villa de Alfadrique, en el cual podemos encontrar la clasificación de desafectos, varios de ellos. Por ejemplo, en la primera fila hay un caso concreto. Y estas clasificaciones también se pueden comprobar en el expediente personal del Archivo General Militar de Guadalajara, que aparecen registrados tras el paso por los batallones disciplinarios de los prisioneros. Podemos observar nuevamente la clasificación como desafecto, debajo de residencia fijada, ahí. Y también el tiempo que pasaron en los batallones, que fue prácticamente 2 años, entre verano de 1940 y primavera de 1942. Pero la documentación no es la información más útil para conocer los trabajos forzados, sí la más fiel y la más demostrable, pero no la más útil, sino que la mejor información son las fuentes orales, que en este caso he obtenido bastante importantes, no de ningún prisionero directamente, porque no quedaba ninguno con vida cuando empecé la investigación, de los que yo localicé, pero sí bastante familiares que me han aportado incluso en algunos casos testimonios directos sobre ello. Y también fotografías como esta misma, que es un grupo de prisioneros del batallón disciplinario número 13 en Lesaca. Además se encuentran algunos de los prisioneros que son familiares de los que he entrevistado. Y para explicar las condiciones de vida en los batallones, que es para lo que son principalmente las fuentes orales, he escogido varios testimonios que hablan mejor aún que las propias explicaciones. Estos dos hablan de las condiciones de vida, la falta de alimentación y de los duros trabajos, y paso a relatarlos. La vida del batallón es muy triste de contar, se pasan muchas fatigas todo el año en general. Batallón disciplinario, batallón de pico y pala. Como tenéis para decir por las tierras de Navarra, unos días cae nieve, otros días mucho agua, unos días mucho frío y otros días mucha helada. A pesar de lo pasado, todos estamos contentos, que nos llevan todos los días con un saco de cemento. Y nos llevamos al muro a terminar la tarea, y por atrás otra vez el cemento nos espera. Y este otro dice lo siguiente: fueron 2 años insoportables, trabajamos haciendo carreteras, la comida del caso es malísima, las lentejas, las judías, los garbanzos y las patatas tenían gusanos. Cuando nos tocaba servicio de cocina, nos comíamos las patatas crudas. Estos testimonios resumen bastante bien lo que la falta de alimentación y las condiciones deplorables de vida y trabajo que conllevó enfermedades, que también hablaremos de ello a continuación. Este testimonio nos habla del hospedaje de los prisioneros, que se realizó en barracones de madera, sin camas, sin colchones en las camas, sin ventanas y prácticamente en intemperie en una zona tan fría como el Pirineo.
Por ejemplo, el testimonio dice que nos indicaron cuál iba a ser nuestro hospedaje, unos barracones construidos con bloques de cemento y tejados a base de chapa duralita, fríos en invierno y calurosos en verano. Teníamos la longitud de unos 15 metros por 5 o 6 de ancho y a ambos lados, adosados a la pared, había unos camastros de madera que no tenían colchón ni tampoco sábanas. Aunque no había puerta, yo estoy junto a la entrada, más que nada por la cosa de ventilación, ya que el barracón no tenía ventanas. Y esta imagen es una fotografía tomada en 1941 de los barracones de Batallón Disciplinario número 14 de Lesaca, y sirve también bastante para ver las malas condiciones climáticas que había en la zona y que esos barracones no protegían absolutamente nada, además de no proporcionar ni tan siquiera un descanso mínimo. Pero lo más duro que se llevó a cabo en estos batallones fueron los trabajos para la apertura de la caja de la carretera, y me gustaría destacar la apertura del túnel del Collado de Ichilegi. En este caso arriba tenemos un plano original de la construcción del túnel y abajo una fotografía del túnel de la actualidad que da buena cuenta del esfuerzo sobrehumano que supuso para los prisioneros su apertura. Hay que pensar que ese túnel no está construido con ningún tipo de maquinaria, simplemente fue abierto a pico y pala por los prisioneros con jornadas laborales de sol a sol sin ningún tipo de descanso. Aquí hay una fotografía de un grupo de prisioneros a la salida del túnel. ¿Y cuál era el otro problema que también había durante la apertura del túnel? Las muertes por el uso de explosivos, por supuesto, sin ningún tipo de seguridad y sin ningún cuidado con los prisioneros. Por ejemplo, aquí tenemos un testimonio que era un fallecimiento. Yo me acuerdo de un tal Antonio Inguruza. Se hizo un túnel en las explosiones y murió un amigo nuestro a compañía. Antonio Inguruza, majo chico, aquel se quedó allí. Ya me gustaría que hubiera una placa. ¿Y qué conllevaba todo lo que he dicho anteriormente? La falta de una alimentación normal, las malas condiciones de vida, la habitabilidad y los trabajos duros, además de también la disciplina, que hablaré a continuación de ella, que incluía castigos físicos, palizas, conllevaba por supuesto enfermedades y muchos prisioneros morían porque ni tan siquiera eran atendidos. Por ejemplo, estos dos testimonios son bastante duros al respecto. El primero dice: mi padre tuvo sangre en el batallón, pero no fue a la enfermería. Muchos prisioneros no querían acudir a la enfermería del batallón, porque muchos que entraban allí salían muertos o desaparecían. Y este otro, había otro, aquel me parece que se murió en Guipúzcoa, en Oyarzun, y vino una vez un hermano suyo que era falangista, pero que no podía sacarlo de allí. Tenía apendicitis, pero no me hacían caso, se le provocó una peritonitis y se murió allí. Los índices de mortalidad no eran extremos, pero sí que eran bastante elevados en estos batallones disciplinarios. Y ahora voy a hablar un poco del comportamiento que tenían los soldados de escolta y los mandos de los batallones con los prisioneros, ya que los batallones tenían dos objetivos. Por un lado, emplear un gran número de mano de obra barata para construir grandes infraestructuras, que hubiera sido imposible hacerlo de otra manera, pero también castigar a los que habían combatido a lo de la República y reeducarlos para formar parte de Nueva España, para que no fueran contrarios a la ideología del régimen. Y por eso los castigos, las humillaciones y las palizas fueron continuas. Por ejemplo, aquí hablan de dos concretos. Estaban vigilados por soldados de reemplazo. Algunos eran jóvenes reclutas, pero otros eran soldados que habían hecho la guerra contra nosotros. Estos últimos eran los peores. Nos obligaban a cantar el Cara al Sol todos los días. Nosotros lo cantábamos, pero con otra letra. Cuando lo descubrían, nos obligaban a cantarla de nuevo, pero a paso ligero. Los domingos nos obligaban a ir a misa. Nos escoltaban hasta el pueblo de Lesaca. Y este segundo habla de los castigos más duros que llevaban a cabo los mandos por los prisioneros, que es el de cargar con un saco de 50 kilos a la espalda todo el día durante los trabajos, incluso para dormir. Uno de los castigos que recibían los prisioneros era atarles un saco de terreno de 50 kilos y tenían que trabajar picando con el saco a cuesta. Algunos acababan desesperados y tiraban con el saco por los barrancos del Pirineo. Y por si todo esto era poco, el intento de fuga del batallón, ya que la frontera con Francia estaba cercana, sobre todo cuando los llevaban a obras de construcciones, por ejemplo en Vera, el intento de fuga estaban penados con la muerte, como acabo de decir. Y este documento atestigua uno de esos fusilamientos cuando un soldado trabajador, en su intento de huida, fue fusilado por un soldado de escolta. Concretamente, este soldado trabajador es de una localidad toledana en la Puebla del Moradero. Y el calvario de estos prisioneros no finalizó, por supuesto, con el fin de los trabajos forzados. Ya que tras regresar a sus localidades, por su condición de desafectos al régimen, tuvieron que pasar revista ante las autoridades del régimen durante varios años y también vivir con el miedo de tener que enfrentarse a sus vecinos y a la Guardia Civil en sus localidades. Por ejemplo, aquí un testimonio habla de esa realidad. Mi padre regresó a su pueblo después de 6 largos años de ausencia forzada, con la obligación de pasar revista todos los años. La pasó hasta el año 1956, que nos trasladamos toda la familia a Madrid. Estuvo 15 años pasando por la tesitura de no saber qué pensaría el comandante del puesto de la Guardia Civil de turno, cuando vio la primera hoja de la cartilla militar, desafecto al régimen. Además, este miedo que infligía el Estado franquista a estos prisioneros provocó que muchos vivieran a la sombra del régimen
y optaran también por no contar lo que habían pasado en sus trabajos forzados para intentar olvidar ese sufrimiento sin transmitir la palabra, lo cual también en muchos momentos ha dificultado la obtención de testimonios orales. Este es un ejemplo de una cartilla de revista de un expediente personal, es el de Donato de la Cuerda, y se comprueba cómo todas las revistas personales van desde el año 1943 hasta 1954. Y para ir terminando mi presentación, me gustaría hacer una reflexión acerca de las políticas de memoria, acerca del reconocimiento a estos prisioneros, que hasta hace unos cuantos años el reconocimiento era prácticamente nulo, e institucionalmente a día de hoy es nulo, pero sin embargo sí que en los últimos tiempos hay asociaciones de memoria y investigadores que han aportado bastante al respecto, como por ejemplo investigaciones de este tipo, construcción de monumentos, celebración de homenajes, y en esta fotografía concretamente se ve uno de los monumentos a los esclavos del franquismo, que está localizado en el Alto de Igal, en Navarra, y quien está al lado es un prisionero que aún sigue vivo, de 99 años, que ha sido homenajeado este año también en ese mismo lugar. Y en esta línea, aquí tenemos en primer lugar a la izquierda el cartel del homenaje a los esclavos del franquismo realizado este año en el Alto de Igal, con la organización Memoria en Idea, y a la derecha un documental también de este mismo año, que se presentó en julio, un homenaje a los esclavos del franquismo en Oyarzún, y que se llama Trabajadoria, esclavos del franquismo en Alsoaldea. Lo pongo para que se vea que actualmente sí que hay movimiento al respecto, y por ejemplo también no se puede dejar de hablar de que la querella argentina sigue su curso denunciando los crímenes del franquismo, y la CGT por ejemplo se persona como entidad denunciando concretamente los trabajos forzados, y algunos familiares con los que he hablado también están personados denunciando estos mismos trabajos forzados. Y para concluir mi investigación he puesto esta fotografía, que es una placa en recuerdo a los esclavos del franquismo en general, que se encuentra en la carretera que he investigado entre Lesaca y Oyarzún, concretamente a la salida del túnel de Aritxulegi, en un albergue, y podemos ver por ejemplo una foto de los barracones o una foto durante la apertura del túnel. Es un pequeño reconocimiento, pero muy necesario para todos estos prisioneros, y se debería hacer aún más en esta misma línea y no dejarlos en el olvido como ha sucedido muchas veces en la transición. Y muchas gracias por su atención, espero que os haya gustado la presentación, y sobre todo un libro que profundiza mucho más en esta materia y que además no es muy extenso y que también está bastante bien editado. Si queréis de dónde se encuentran, que bueno, pues quiero resaltar la importancia de estos trabajos. El tema del trabajo forzado probablemente ha sido uno de los temas más olvidados de la represión franquista, porque si bien, bueno, pues siempre ha estado presente el tema de los desaparecidos, los asesinatos masivos, luego la represión de las cárceles, la policía política, etc. Sin embargo, el tema del trabajo forzado ha quedado como en un segundo plano, como si hubiera sido un tema marginal o algo que casi no hubiera existido. Y mientras que, por ejemplo, en otras situaciones, por ejemplo en Europa, todo lo relacionado con el trabajo forzado en la Segunda Guerra Mundial, sí que es un tema que ha tenido mucha resonancia, se le ha dado importancia y se ha conseguido, incluso aunque haya sido tarde, que las empresas beneficiarias hayan pagado indemnizaciones que no resarcen, por supuesto, del sufrimiento, pero que de alguna manera han supuesto una reparación moral para las familias principalmente que todavía existen. Y eso es el tema que además las últimas indemnizaciones se han pagado hace no muchos años, lo cual quiere decir que todavía es un tema que no está muerto y que se podría perfectamente conseguir aquí. O sea que hay que renunciar también a que esas empresas beneficiarias, porque todo esto, este trabajo forzado se hacía para empresas que eran las contratistas de estas obras. Empresas que existían antes de la guerra y que siguen existiendo ahora en muchos casos. Sí, son unas grandes empresas. Perfectamente identificados. Igual que en Alemania, la Siemens, la Krupp, etcétera, que existían antes de la guerra, se beneficiaron del trabajo esclavo y han indemnizado a los trabajadores esclavos, pues efectivamente es un tema que está totalmente abierto, no solamente la reparación moral, sino exigir que estas empresas, digamos, de alguna manera den la cara, y de alguna manera se indemnice a las familias, que ya es lo que queda, de los trabajadores forzados. Pero es un tema que, bueno, en España es todo completamente olvidado, vamos. O sea, cuando se hablaba de represión se pensaba en fusilados, desaparecidos, en cárceles, en la policía política, y no se pensaba en este tema que es importantísimo, vamos. Además, por ejemplo, el tema de las vías férreas,
prácticamente las más antiguas, las líneas más antiguas que existían hasta casi la creación de la Renfe, que se nacionalizaron, todas eran empresas privadas que tenían diferentes rutas, como los autobuses de ahora, y como será la Renfe dentro de medio año, pues esto era de la ZMA, esto de Burgos a Irún era otra, y así. Y esas se fueron construyendo con trabajadores forzados, con trabajo forzado, con presos, con batallones, y me parece, esto no lo sé fijo, pero me parece que eran los soldados ferroviarios los que se tocaba hacer las vías. Una de ellas seguro el ferrocarril Madrid-Burgos, que se Sí. ahí se empleó mucho trabajo, claro. De eso también hay bastantes trabajos hechos. Fernando Mendiola también tiene trabajos al respecto del tema ferroviario. Los pantanos, si no te digo el 100% de la obra, la parte más dura la hacían los presos. El canal de los presos está ya, los compañeros lo tienen todo documentado. De hecho, como se le conocía al canal del Bajo Guadalquivir, era el canal de los esclavos, que al final se ha quedado con el nombre de canal de los presos porque las familias quisieron ponerle ese, pero Cecilio Gordillo, que vive al lado prácticamente de donde está el canal, dice que él de pequeño, claro, era el canal de los esclavos, lo llamaban el canal de los esclavos, que era donde se bañaban. O sea, sí que es algo que se conoce que esto no se construye de la nada, y más simbólico que en Sevilla, en Dos Hermanas, se llamara Canal de los Esclavos, es porque sabían que lo habían hecho los esclavos. Pero sin embargo eso, claro, para la gente que es del 50 o por ahí, 50 y poco, pero más adelante, o sea, es que yo ya no me meto ya ni siquiera en vamos a conseguir una indemnización, vamos a conseguir el reconocimiento. O sea, al menos que haya una placa que reconozca que eso no lo ha hecho una empresa porque sí, ha sido prácticamente todo a base de mano de obra esclava. Sí. En cualquier caso, en la querella argentina, en la demanda que se pone por el trabajo esclavo, también se apuntan las empresas que en la actualidad están en el IBEX 35, por ejemplo, Entre Canales y Tabora, Dragados y Construcciones, que ya no existe y que creció con el trabajo esclavo, que ahora mismo eso fue absorbido y es ACS. O sea, las grandes constructoras de este país tienen una responsabilidad civil subsidiaria de los beneficios que obtuvieron con el trabajo esclavo. Eso está en la querella. Todavía no hemos sido capaces de hacer el listado, por eso el tema de Fernando nos dijo que nos pasaría el listado. Y otra cosa es como nosotros tenemos unas le vamos a dar empresas. Hay hasta la última que había encontrado Cecilio era el Consejo General del Poder Judicial, como se llamará en su día, ese que pidió pues 2 pasantes. Claro, y además en muchas, la zapatería, yo tengo un listado que me pasó Cecilio, en la zapatería fulanito de tal, que pedía un zapatero, que estaba en la cárcel, le sacaban de la cárcel y le llevaban a trabajar allí. Sí, claro, todo lo que era adicto al régimen, pero además, ¿quién tiene responsabilidad? Adif, y que son las infraestructuras ferroviarias, que son los herederos directos de las empresas, de la Renfe entonces que era estatal, y de la construcción de las infraestructuras ferroviarias que construyeron los presos. Entonces, o sea, Fomento. Sí, no, pero Adif. A mí no me metas en No, como empresa, Adif. Y Adif tendría que dar, claro, cuentas de eso. Y como es así, tenemos un listado, claro, pues, que las tenemos identificadas. Otra cosa es cómo eso le vamos a poder... Está generalizado lo que he comentado antes, como si fueran las ETTs de ahora o las empresas de servicio ahora tan cacareadas. Y además eso, muchos de los que estaban en la cárcel, ya no tanto a lo mejor, por eso además conozco menos el tema de los batallones de soldados. En los que estaban en la cárcel, pues eso, pues estaban gente de oficios, albañiles, no sé qué, no sé cuántos, y decían, necesitamos levantar este edificio que se ha derruido por una bomba.
pues cogemos a los... Además, la gente también se prestaba a poder salir, por que era revivir la pena, en el mejor de los casos. Pero bueno, al menos salías de la cárcel, que la cárcel era la tumba prácticamente... Porque allí te daban más de comer, pero te daban algo de comer. En la cárcel no te daban ni de comer. Y la mortandad que había en las cárceles respecto a la que había en los campos de concentración era muy, muy alta. De hecho, casos como lo que comentas en el libro de un testimonio que no quería ir a la enfermería, en los campos de concentración no querían tampoco ir a la enfermería porque te mandaban a la cárcel. Porque si no te valías para trabajar, te devolvían a la cárcel y en la cárcel te morías. Entonces, sobre todo ya no es el tema inhumano como tal, sino además el negocio que se montó, lo que estabas comentando Jesús, que prácticamente ya después incluso con presos comunes, hasta el 70 y algo, estuvo funcionando el tema del patronato de reducción de penas. Bueno, quiero sacar que la dinámica de los batallones disciplinarios era muy parecida a la de los campos de concentración del nazismo, porque los organizaban que no queremos tenerlos presos, queremos tenerlos explotados, humillados y encima pues aniquilados, y que todo el mundo sepa que esto es por ser desafectos al régimen. Su único delito era haber servido en el ejército de la República. Todos eran de jóvenes que por las circunstancias que sean, supongo que de una manera, dijéramos, ideales, pues eligieron defender la República, un Estado constitucional, democrático, que tenía el legítimo derecho de defenderse de un golpe de Estado fascista, y por ese fueron tratados como delincuentes y como criminales, sin haber cometido ningún delito. Sin embargo, el paralelismo que España quiso imitar los campos de concentración de la Alemania nazi, que ya tenían experiencia, y entonces crearon esos batallones para utilizarlos como fuerza de trabajo, como si fuera una cantera o la construcción de una carretera o de un pantano, o múltiples cosas. No solamente ya el trabajo esclavo, sino el trabajo esclavo, dijéramos, colectivo, a modo de campo de concentración. No era, para los que estaban, para estos trabajadores no era una liberación salir de la cárcel, era la cárcel, era la propia cárcel, era el campo de concentración, el campo, pues, en algunos casos de exterminio, porque se morían de necesidad y de penurias. Y luego todo lo que suponía la vuelta a sus pueblos, cuando venían señalados de haber estado presos por ser rojos, de alguna manera, por ser desafectos. Cuando no habían cometido ningún crimen, ningún delito, no les podían acusar absolutamente de nada individual, no les podían acusar de nada, simplemente de ser desafectos, de haber estado combatiendo con la República. Y claro, luego lo que eso suponía en los pueblos es que mucha gente no lo soportaba, vamos, se iban y muchas veces no lo querían ni contar por miedo, vamos. Por eso es el problema de recuperar la memoria de todo esto. Lo que estábamos comentando antes, que cuesta localizar a los familiares porque ya no están en los pueblos. Porque cuando regresaron, como la situación continuaba siendo igual, se fueron de esos pueblos. Claro, la situación es imposible, vamos. Pues eso comentas, me parece importante, porque de todo este tema del trabajo esclavo en España, igual que lo fue lo que ha comentado José, ¿no? De todo el sistema de campos de concentración, lo que ha quedado es la imagen represiva e incluso de exterminio, pero ha quedado como en un segundo plano una cuestión importante, que es el carácter de maquinaria superexplotadora que tenían estos sistemas de trabajo. O sea, que no eran solamente represivos, era una maquinaria de superexplotación de la cual se beneficiaban, o sea, empresas y organizaciones. O sea, por ejemplo, en Europa, de todo el sistema de campos de concentración, se habla siempre de su carácter de exterminio, pero lo que no se suele incidir tanto es que las SS tenían montado una maquinaria, o sea, económica, por supuesto absolutamente corrupta, que acumulaba unos beneficios gracias a la extrema explotación de la gente que trabajaba en esos campos. Era una maquinaria de producir plusvalía en cantidades enormes y acumularla por métodos, digamos, excepcionales, ¿no? Pues una economía
de guerra, o sea, pues permitía hacer esas cosas, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, el tema de los batallones disciplinarios de trabajadores es que me parece completamente ofensivo. O sea, no ha pasado por ningún tribunal. O sea, un tema administrativo de un alcalde que determina y da el informe de esta persona esta ha estado haciendo la mili, porque además eso era hacer el cumplimiento. Muchos eran que les había tocado, les habían llamado al ejército de forma voluntaria. Pero vamos, legítimamente. Pero incluso a los que no se habían alistado de forma voluntaria, como habías estado con el ejército republicano, te vuelvo a llamar y encima te llevo a hacer trabajos forzados, sin ningún tipo de, pues eso, ni de decisión judicial, ni revisión, ni posibilidad de negarte. A ver, o sea, sí, los que estaban en la cárcel, mal, porque además también la mayoría de las personas que estaban en la cárcel tampoco habían pasado por, vamos, el 100% por un juicio justo, pero es que esto ni siquiera habían pasado por ningún juicio. Ese es el caso de la mayoría de los pueblos de Toledo. Ya no hubo ningún juicio ni ninguna pasaron de terminar la guerra a los campos de concentración o más o menos, y luego de ahí directamente o a la cárcel o al campo de trabajo de esto. Sí, los batallones disciplinarios fueron la excusa para poder continuar la labor de los batallones trabajadores de la guerra con los prisioneros de guerra. Al empezar la guerra, los hacinaron en campos de concentración. Luego, a partir del 37, ya empezaron a darles una utilidad práctica, siendo batallones trabajadores. Y cuando llegó el año 39 dejó de haber prisioneros de guerra. Y esta fue la forma que vio el régimen para del año 39 al 42, que ya estos batallones disciplinarios, de seguir explotando aún a la mano de obra republicana. Súper explotando, vamos. Sí, explotando en grado extremo, vamos. El número, eso fue en el 40, porque de que acaba la guerra en abril del 39, entre comillas, hay un periodo de tiempo hasta el 40 en el que sigue funcionando. Que mi padre, antes de que le trasladaran al batallón disciplinario de soldados trabajadores, estuvo trabajando como preso político, como preso trasladado de un frente de guerra a un campo de concentración en Valladolid, y estuvo haciendo el aeródromo de Villanubla, no como batallón disciplinario, sino como batallón de trabajadores. Sí, al acabar la guerra no se extinguieron, sino que fue una continuación directa. Incluso en 1940 todavía convivían batallones de trabajadores residuales con los batallones disciplinarios. Claro, en ningún momento dejaron de aprovechar la mano de obra. Fue desde el 37, incluso parte del 36 hasta 42, no, hasta finales de los años 40, que todavía había batallones disciplinarios de otro tipo, con penados, y luego ya... A mi padre le licenciaron justo para llamarle a los 10 días, me metieron aquí en el Unamuno, en el Miguel de Unamuno, a esperar, y entonces ya de allí sale al batallón disciplinario de Saca, porque era de la quinta del 36, y entonces, pero vamos, es que fue así. Sí. Y cuando ya disuelven en el 42 los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, meten los batallones de trabajadores penados. Sí, los batallones disciplinarios de penados. Los penados. Y esos continuarán hasta lo que avanzan los años 40. Y luego ya después ya sigue el patronato de redención de penas, con ya presos de las cárceles. Sí, prácticamente hasta que no se acabó el régimen no dejó de haber mano de obra forzada. Pero sí, es verdad que hay un tratamiento diferencial. En los muy tímidos, digamos, reconocimientos que ha habido y que hubo ya en el principio de la transición, pues a víctimas de franquismo, fusilados, presos y tal, nunca ha habido la más mínima mención a los trabajadores. Parece como si eso hubiera sido una actividad deportiva o algo así, porque la gente que no sé, que eso no era víctima del franquismo. O sea, a la hora del represaliado siempre se ha hablado de fusilados, de las cárceles, pero el trabajo forzado, hasta hace pocos años no había ni tan siquiera investigaciones. Además, como se considera que los de batallones disciplinarios no estuvieron en cárcel. Cuando la ley de memoria establece que la indemnización para los que tuvieron prisión, o sea, ellos no tuvieron prisión. Lo suyo fue servicio militar. Claro, no tienen ningún reconocimiento. Y por ejemplo, lo que estaba comentando Jesús, fue Aznar el que trabajó y consiguió que Alemania diera la indemnización correspondiente a los trabajadores españoles que estuvieron en los campos de concentración nazis. Con Aznar.
Y el de aquí no existe. Para poder ser... Yo quiero hacer una apreciación, ¿eh? Es que, vamos a ver, cuando se cuantifican cifras y se dice que hay en las cunetas 140.000 oficialmente, después de la demanda de Garzón, ellos autentificaron, entre comillas, porque había 140.000 nombres presentados, 114.000. Entonces, que oficialmente en este país hay 114.000 desaparecidos, más los fusilados que están ahí, que son los consejos de guerra sumarísimos, los fusilados. Pero están sin cuantificar el número de gente que murió en los campos de concentración, que fueron muchos miles, ¿eh? Porque eran campos de exterminio. Entonces la gente se moría, y se moría de enfermedades y de hambre. Se morían por agotamiento porque no tenían apenas alimentación y tenían un trabajo de 12 horas picando. ¿Eh? Entonces, claro, eso no está cuantificado. Eso no está cuantificado. Dentro de las estadísticas no se mete la cantidad de gente que murió en los campos, que fueron muchos. Cecilio... De hecho, los sacaban para que no pareciera, claro, se los llevaban a la cárcel para que costara como que morían en la cárcel en vez en el campo de No, y concentración. muchos morían y ni los cuantificaban, no tenían que dar cuentas a nadie. Claro, el trabajo de los compañeros de Andalucía, hay un campo que dependía del Ayuntamiento de Sevilla, que no me acuerdo cómo se llama el campo ahora, que era para indigentes y presos políticos, que murió casi el 80% de la población de hambre en ese campo, de hambre. Sí, no les daba nada de comer. Y eso está demostrado. Entonces, pero eso no entra, habitualmente no entra dentro de las listas de lo que fueron las víctimas, la gente que murió a consecuencia de la represión. No están. Alguna vez se hará. No sé dónde leí que teníamos el triste récord de solo estar por detrás del régimen de los Khmeres Rojos. Sí, claro. Que ya es fuerte. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. En ninguna desaparecido. Solo nos supera El supervisto. aquel monstruo. Porque no todo sea negativo, voy a apuntar también por los recuerdos que nos han transmitido algunos familiares, el buen trato que tuvieron de la población civil en Navarra. Un tema que lo han transmitido de una manera o de otra y siempre hablan con cariño. De ese tipo hay varios testimonios de cuando iban a hacer recados a los caseríos, por ejemplo, o también les pasaban cartas para que las mandaran a escondidas y todo ese tipo de cosas. Algún caso concreto no, pero en general sí. En general, la población, no participaba, sino que comprendía que ellos eran esclavos y eran prisioneros de un campo de concentración. Sí, porque se les pasaba comida, sabían que estaban en una situación. Cuando iban a misa.